Apreciados hermanos y amigos, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Reflexionemos el error de juzgar. Agradezco que lo comparta con otros. Para temas de medicinas o mensajes bíblicos, o tal vez alguien necesita una consulta médica completamente gratis, podemos hacerla por vía correo electrónico. En mis programas de mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, encontrará información de cómo contactarme. Allí, si busca uno de los mensajes bíblicos, también puede encontrar el número de teléfono. Pero si no se ha suscrito, espero que se suscriba y que activa la campanita seleccionando todo. Cada vez que hay un programa nuevo le llega automáticamente. Todo es para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 1 al versículo 5. En pantalla, Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estuve leyendo la Reina Valera del 1960. Bueno, aquí este mandamiento a no juzgar a otros involucra las siguientes áreas. No deberíamos juzgar motivos, pues solo Dios puede examinarlos. No deberíamos juzgar por las apariencias. No deberíamos juzgar a los que tienen escrúpulos conscientes en cuestiones que en sí mismas no son ni buenas ni malas. No deberíamos juzgar el servicio de otro cristiano. Y no deberíamos juzgar a un hermano cristiano hablando mal de él. A veces estas palabras de nuestro Señor son malinterpretadas por algunos con el fin de prohibir toda forma de juicio. Y no importa lo que sucede, dicen con un tono piadoso, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero Jesús no está enseñando que debemos ser cristianos sin discernimiento. Él nunca tuvo la intención de que abandonásemos nuestra facultad de crítica o discernimiento. El Nuevo Testamento tiene muchas ilustraciones del legítimo juicio de la condición, conducta o enseñanza de otros. Además, hay varias áreas en las que se le ordena al cristiano que tome una decisión, que discrimine entre lo bueno y lo malo o entre lo bueno y lo mejor. Algunas de ellas son, primero, cuando surgen disputas entre creyentes, deberían ser solucionadas en la iglesia ante miembros que puedan decidir acerca de la cuestión. Segundo, la iglesia local debe juzgar los pecados graves de sus miembros y tomar una acción adecuada. Tercero, los creyentes deben juzgar por la palabra de Dios la enseñanza doctrinal de maestros y predicadores. Y en cuarto, los cristianos han de discernir si otros son creyentes a fin de obedecer el mandamiento que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14, dirigido por el Espíritu Santo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
La relación entre los versículos 13 y 14 es esta. El apóstol Pablo les ha pedido a los santos que sean abiertos en su afecto para con él. Ahora, les explica que una forma de hacer esto es separarse de toda clase de pecado e injusticia. Es indudable que está pensando en parte de los falsos maestros que habían invadido la asamblea en Corinto. Pero la mención del yugo desigual es una reminiscencia de Deuteronomio capítulo 22, no ararás con buey y con asno juntos. Versículo 10, el buey era un animal limpio y el asno impuro, y un paso y tirón son desiguales, como contraste. Cuando los creyentes son enyugados con el Señor Jesús, descubren que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Pero en esta sesión de 2 de Corintios es uno de los pasajes clave en toda la palabra de Dios acerca de la cuestión de la separación. Es una clara instrucción de que el creyente debe separarse de incrédulos, de la iniquidad y de las tinieblas, de Belial, de los ídolos. Desde luego, se refiere a la relación matrimonial. Una persona cristiana no debería contraer matrimonio con una persona inconversa. Sin embargo, cuando una persona creyente está ya casada con una persona no creyente, este pasaje no justifica la separación y el divorcio, pero la voluntad de Dios en tal caso es que se mantenga la relación matrimonial con vistas a la posible salvación de la parte inconversa. Además de lo que he dicho, también es de aplicación a los negocios. Un cristiano no debería participar como socio con alguien que no conoce al Señor. Se aplica de forma clara a las sociedades secretas, a las fraternidades. ¿Cómo puede alguien que es fiel a Jesucristo andar de manera consecuente en asociación allí donde el nombre del Señor Jesús no es bien acogido? Su aplicación a la vida social sería como un cristiano debería mantener contacto con los inconversos en un esfuerzo por ganarlos a Jesucristo, pero nunca debería participar de sus placeres pecaminosos ni en ninguna de sus actividades en el sentido de que los pueda llevar a hacer pensar que no es diferente de ellos. Luego, esta sesión sería de aplicación también a cuestiones religiosas. Un fiel seguidor de Jesucristo no querrá ser miembro de una iglesia donde a sabiendas se admiten incrédulos como miembros. Justicia e injusticia describen toda la esfera de conducta moral. Luz y tiniebla tienen que ver con el conocimiento de las cosas de Dios. Cristo y Beliar tienen que ver con el ámbito de la autoridad. En otras palabras, la persona o cosa a quien uno reconoce como amo en su vida. Creyente, incrédulo tienen que ver con el ámbito de la fe. El santuario de Dios y los ídolos comprenden toda la cuestión del culto. La justicia y la injusticia no pueden tener comunión, son opuestos morales. Tampoco puede la luz tener comunión con las tinieblas. Cuando la luz entra en una estancia, las tinieblas se desvanecen y ambas no pueden existir juntas a la vez. Así debemos discernir qué personas son ociosas y cuáles de poco ánimo, débiles, etcétera, para tratarlo conforme a las instrucciones en la Biblia. Cuando en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y este versículo parece dirigido más a los líderes espirituales de la congregación. Les dice cómo tratar con hermanos que causen problemas. Primero, que amonestéis a los ociosos, los que no quieran mantenerse al paso, sino que insisten a perturbar la paz de la iglesia con su conducta irresponsable. Y aquí los ociosos son los que rehúsan trabajar, son los mismos que se describen en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, que andan desordenadamente, no trabajando, sino entremetiéndose en cosas ajenas. En segundo lugar, que alentéis a los de poco ánimo, los que necesitan de constante exhortación para trascender sus dificultades y proseguir firmes.
para el Señor. Y en tercer lugar, que sostengáis a los débiles, es decir, ayudar a los que sean espirituales, moral y físicamente débiles. Probablemente la idea principal aquí es el soporte espiritual y moral de los débiles en la fe, aunque no deberíamos excluir la ayuda financiera. Y en cuarto lugar, que seáis pacientes para con todos. Mostrar la gracia de la longanimidad cuando otros tiendan a irritar y a provocar. En Mateo capítulo 7 Jesús advirtió que el juicio injusto sea retribuido en especie, porque son el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y este principio de cegar lo que sembramos forma parte estructural de toda la vida y asuntos humanos. Marcos aplica este principio a nuestra apropiación de la palabra y Lucas lo aplica a nuestra liberalidad en cuanto a dar. Jesús denuncia nuestra tendencia a ver una pequeña falta en alguien mientras ignoramos la misma falta en nosotros mismos. Exagera a propósito la situación empleando una figura de lenguaje conocida como hipérbole para remachar el argumento. Alguien que tenga una viga en el ojo encuentra a menudo falta en la paja en el ojo de otro, sin siquiera darse cuenta de su propia condición. Es hipocresía creer que podemos ayudar a alguien en una falta cuando nosotros mismos tenemos una mayor falta. Hemos de remediar nuestras propias faltas antes de criticarlas en otros. Tenemos de sobra que hacer para poner en orden cada uno su propia vida sin ponernos a ordenar criticonamente las de los demás. Es importante que no deberíamos juzgar la persona, sino los frutos, porque tenemos que dar fruto como creyentes en Jesucristo. Por su fruto lo vamos a conocer. Así que haríamos bien en concentrarnos en nuestros propios defectos y dejarle a Dios los de los demás. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.